Esta video sesión vamos a tratar el tema sobre cómo elaborar una presentación. En video sesiones anteriores hemos visto ya la metodología que deberíamos de emplear. Siempre para hacer un trabajo de esta naturaleza hay que hacer una planificación de las actividades o de las tareas que vamos a involucrar en nuestra presentación. Hay que considerar que el aspecto de una presentación tiene que referirse a que es una herramienta y es una herramienta muy buena, y ya depende también del software. Ok, acá estamos hablando sobre el aplicativo o uno de los aplicativos del Microsoft Office. Entonces, esta es una herramienta que a través de una serie de diapositivas, ¿no?, o como se les conoce también los slides, que antiguamente, cuando usábamos esos tremendos proyectores de mesa, las diapositivas las teníamos que hacer en unas láminas que se les conocía como filminas. Y ahí teníamos que escribir con unos plumones indelebles, teníamos que escribir todo lo que íbamos a proyectar. Bueno, entonces estas herramientas o estas presentaciones, ya sabemos que la utilidad que se les da es el de transmitir información, pero transmitir a quién, no a nosotros mismos. Transmitimos información a un destinatario. A ellos les presentamos nuestras ideas, les exponemos productos, hacemos exhibiciones de proyectos, etc. Entonces, por esa razón es que el trabajo debe ser previamente planificado. Debemos de tener en cuenta las imágenes que vamos a utilizar, si vamos a utilizar actualmente acceso a internet, dónde van a estar los enlaces, cómo van a estar los enlaces, y el tener muy en cuenta el público al que vamos a hacer esta presentación para efectos de la construcción o el diseño correspondiente. Bien, entonces, para empezar vamos a hacer en esta primera diapositiva de esta presentación que le he llamado DBOE1 PowerPoint Diseño 1. La idea es que sigamos esta presentación paso a paso, para poder ir viendo cómo es que construimos o cómo es que podemos editar gráficos, insertar videos, manipular los textos, etc. ¿Bien? Entonces, vamos comenzando. Nuestra primera diapositiva pues tendría que ser una diapositiva que va a considerar aspectos de lo que contiene el tema, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, lo podemos hacer con un cuadro de texto en donde escribimos, por ejemplo, presentación inicial, diseño 1, bien, cambiar la fuente, cambiar el tamaño de la fuente, bien, ponerle color a a la fuente, podemos disminuir, podemos hacer negrita, cursiva, subrayado, y en PowerPoint existe la sombra del texto, ¿no? Entonces veamos la diferencia. Por ejemplo, vamos a quitarle el subrayado, vamos a quitarle la negrita y le ponemos sombra, por ejemplo. Bien, entonces esto hace resaltar el texto que está sombreado. Hablándose de título, ¿qué cosa es lo que nosotros podemos hacer? Pues vamos a
centrarlo en la diapositiva. Si entramos a la parte, recuerden que ahora estamos trabajando ya con un objeto. El objeto es una caja de texto. Entonces, como tal, aquí aparece, cuando está activa, aparecerá pues las herramientas para el formateo de estas cajas de texto. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, si el texto lo hemos escrito acá y nosotros queremos que aparezca en el centro, hacemos una alineación y lo podemos alinear, por ejemplo, a la izquierda, o lo podemos alinear verticalmente, o lo podemos alinear a la derecha, o lo podemos alinear en la parte superior, etcétera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en estos momentos es alinear al medio. Ahí. Ya. Ok, entonces ahora ya está distribuido y está en la parte central de la diapositiva. Bien, esto mismo, si nosotros vamos a otra diapositiva, insertar un cuadro de texto, podemos insertar encabezados o pie de página de cada diapositiva. Y ahora vamos a insertar un borrar. Vamos a usar este. Bien, entonces lo que hemos hecho acá es presentación inicial, diseño 1. Bien, entonces ahora como un objeto más, lo tenemos ya, si nosotros entramos al formato de este objeto, entonces también podemos hacer una alineación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está ya alineado. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer, por ejemplo, con el texto, el cuadro de texto anterior? Podemos hacer estilos de formas, podemos hacer estilos de borrar, o sea, este texto lo podemos hacer como un borrar. Por ejemplo, si ya no lo queremos como texto, vamos a inicio, lo dejamos normal y lo dejamos sin sombra. Este es un texto. Y venimos al borrar y le decimos que ahora nos lo presente de esta manera. Por ejemplo, bien, entonces texto lo podemos convertir a borrar. Podemos escribir nosotros y después hacemos los cambios artísticos en este caso, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos esta primera diapositiva, tenemos la presentación inicial. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos formatearlo de esta manera. Bien. Ya sabemos todos que, y es lo que estamos viendo en pantalla, que al pasar pues la, el mouse sobre alguna alternativa nos hace una presentación, una visual eh, previa de cómo quedaría, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora un cambio y vamos a dejarlo aquí. Bien, como es un título, de repente lo queremos hacer un poco más artístico, entonces podemos hacerlo acá en efectos de forma. Lo que normalmente vamos a usar es esta parte, ¿no? Rotaciones en 3D. Bien, para poder apreciarlo mejor, vamos a ponerlo en esta parte y vamos a poder ir jugando con las opciones. Recuerden que siendo un objeto, si nosotros tuviéramos acá en la diapositiva, tuviéramos un texto, pero como en este caso queremos moverlo a un sitio en donde podamos ver cuáles son los cambios que se podrían producir, lo podemos cambiar y no importa que esté el otro texto ya en la diapositiva porque
solamente los cambios los hará hacia el objeto que está en estos momentos seleccionado. Entonces vamos a hacer algo como esto. Bien, ahí. Y además como lo vamos a poner a nuestra izquierda, lo vamos a hacer así. Y lo llevamos a este lado. Presentación inicial, ¿no? Y el diseño 1. Bien, si vamos a la otra diapositiva, pues esto, que también es un borrar, ahora entramos a su formato, entramos a los efectos de forma, podemos hacer también una rotación, ahí por ejemplo, y lo llevamos a esta parte. Bien, entonces, ya teniendo nuestro título, ¿no? Lógico, en la parte que está en blanco de la presentación, de la diapositiva, pues ahí vamos a poner imágenes, por ejemplo, ¿no? Imágenes sobre, vamos a poner una imagen sobre el Corlac o algo que aparezca. Entonces, insertar imágenes. En este caso hemos elegido insertar imágenes desde nuestra PC. Pero bien, como vemos no hay mucha imagen en la PC, entonces vamos a elegir una imagen en línea. La ventaja de esto es que teniendo el acceso a internet, nosotros ahora haremos una búsqueda. Y haremos una búsqueda, por ejemplo, vamos a ver, si estamos hablando de presentaciones PowerPoint, vamos a poner aquí presentaciones PowerPoint. Bien, y es lo que nos estaría apareciendo, ¿no? Entonces tenemos una imagen, ok, vamos a elegir esta. Bien, lo vamos a dejar ahí, ya, para poder apreciar que esta imagen está superpuesta hacia este objeto que tenemos acá. Entonces ahora o esta imagen la llevamos al fondo o esta imagen la traemos al frente. Bien, vamos a intentarlo con esta. ¿Cómo hacemos? La seleccionamos y acá dice enviar el fondo. Bien, entonces ya está en este caso. Ahora, sobre esta imagen podríamos en todo caso hacer también lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, si la imagen la ampliamos al tamaño completo de la diapositiva, ahora esta le vamos a quitar esos efectos ya, sin giro, y la vamos a llevar aquí. La idea es en todo caso ponerla aquí, como que si fuese lo que está apareciendo en la pantalla. Entonces hacemos esto y ya casi tenemos del mismo tamaño. Vean que hay aquí algunos espacios, pues bueno, eso lo podemos nosotros hacer así. Y bien, entonces un poco como que ya tendríamos nuestra pantalla inicial. Pero aquí hay un detalle. Lo que se presenta en esta pizarra electrónica o en esta en- en-
en la pantalla de este proyector es lo que aparece acá en la PC. Entonces, esta imagen podemos copiarla, podemos hacer un control C, control V y la llevamos hacia la PC. Lógico, eso va a estar en un tamaño diferente. Pero por el texto, entonces vamos a tener que disminuir el texto. Hasta dejarlo en algo ya apropiado. Bien, pero por el contenido del texto es que no puede mantenerse en el tamaño que nosotros queremos ahí para la pantalla de la PC. Entonces, alternativas, tomamos esto, hacemos la copiamos y le vamos a cambiar su formato. Vamos a guardarlo como una imagen. Bueno, en este caso lo vamos a guardar en imágenes, ok. Ahí, bien, y ahora hacemos insertar una imagen y esta es la imagen. Entonces, ¿para qué hice esto? Es para que el texto que está dentro de este objeto, no se altere al momento que nosotros hacemos una ampliación o disminuimos el tamaño de la imagen. Bien, entonces, si nosotros ahora nos damos cuenta, esta es la imagen, si nosotros le cambiamos el tamaño, el texto también va cambiando de tamaño en el mismo ritmo que el objeto. Entonces, esto lo quitamos de acá y ahora lo ponemos acá. Bien, pero la dirección hay que alterarla un poquito. A ver, ahí creo que podría ser. Bien, entonces ahora ya tenemos nuestra primera diapositiva, que sería el título, ¿no? El título de lo que vamos a hacer. Bien, entonces, esta segunda diapositiva con esto, yo les voy a presentar esto. Análisis previo de la presentación. Bien, y voy a dejar el texto. El texto es el contenido de una presentación que voy a realizar en estos momentos. Bien, entonces estas diapositivas también las voy a eliminar. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros tengamos en una forma dinámica y bastante visual el contenido de esto. Lo otro que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a copiar esta diapositiva y pues bueno, lo vamos a distribuir de la siguiente manera.
¿Qué es una presentación? Ya hemos dicho y lo vamos ahora a escribir. Habíamos dicho que una presentación era una herramienta que a través de una serie de diapositivas, entre paréntesis slide, coma, también conocidas como transparencias o filminas, bueno, aquí hay unos errores de ortografía, ¿no? Entonces los reconoce y nos indica. En este caso, slide es un término que no lo tiene en su diccionario, entonces, bueno, lo vamos a agregar. Ya, también conocidas como transparencias o filminas, utilizadas para transmitir información a un público destinatario, haciendo una presentación de ideas, proyectos, productos, clases, etcétera. Bien, acá hay otro error, entonces nos sugiere utilizadas si es la que queremos, utilizadas. Bien, ahora, esto es hacerlo así. Bien, y lo mismo tendríamos que hacer para qué sirve una presentación. Ya hemos dicho que la utilidad de las presentaciones es la transmisión de información. Pero bueno, vamos a hacer una breve si nos ponemos a recordar de las video sesiones anteriores, podemos recordar que cuando hacemos una presentación, entonces quien hace la presentación es un emisor. La presentación, el contenido de la presentación es el mensaje. Y nuestro público, a quien hacemos la presentación, sería el receptor. Entonces, básicamente, ¿para qué sirve una presentación? Para llevar a cabo el proceso de comunicación en una forma dinámica, visual, sencilla, entendible, etc. Bien, y entonces por eso, ¿para qué usamos las presentaciones como un medio de comunicación?
comunicación. Por ejemplo, lo vamos a poner acá, vamos a escribir acá, ¿para qué sirve? Instrumento de comunicación. Bien, y además vamos a decir que qué cosa podemos hacer, qué cosa podemos presentar. Presentar productos ante clientes gerentes, comisiones, etcétera. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Presentar proyectos empresariales, presentar proyectos empresariales, presentar proyectos académicos, tesis, planes de negocios, etcétera. Presentar clases, y también podemos hacer presentaciones gráficas como fotografías, álbumes, videos, etcétera. Bien, entonces ahora vamos viendo acá que la diapositiva pues ya se nos hizo más pequeña en cuanto al espacio, ya no nos permite ya, por ejemplo, ingresar. Podemos seguir escribiendo texto, pero vamos a ver ahora la forma de cómo es que lo distribuimos para que se pueda ver en una diapositiva adecuadamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué cosa es lo que podríamos hacer acá? Este capítulo 1 y análisis previo lo podemos dejar como un encabezamiento en la diapositiva. Y vamos a ver qué cosa es lo que sucede aquí. En esta parte, si nosotros seleccionamos esto, estamos en la ficha de inicio, vemos que se activa, o sea, si nosotros hacemos esto, convertir a SmartArt no está activado. Entonces, para activarlo, hacemos esto, seleccionamos este cuadro de texto y ahora vamos a hacer una conversión. ¿Qué cosa es esto? Pues inicialmente, por defecto, nos permite elegir diferentes tipos de WordArt y a la vez, nuevamente, para poder apreciar el cambio que se podría hacer, vamos a moverlo. Entonces, ahí vemos mejor, por ejemplo, ¿no? Esto, o podemos hacer una lista radial, o podemos hacer el ciclo básico, etcétera. Tenemos diferentes formas. Lo que podemos apreciar acá es que, por ejemplo, en esta nos muestra, vamos a seleccionarlo, nos muestra la opción
muestra cada una de las opciones. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y además dentro de 1.5 hay subdivisiones, ¿no? Entonces nos muestra la 1.5.1 y nos muestra la 1.5.2. Bueno, gráficamente en todo caso esto lo podríamos hacer. Una vez que tenemos elegido el Smart Art también tiene sus propias herramientas, bien, y por ejemplo nos permite cambiar estilos, por ejemplo, este o este de acá. Bien, entonces vamos a dejarle este y también nos permite colores. Bien, vamos a optar por este. Ok, entonces de esa manera prácticamente tenemos ya dibujado nuestra presentación que correspondería al menú de lo que vamos a tratar en este caso. Bien,